Bueno, esta es la segunda edición de un segmento nuevo que estamos haciendo para Paja Talking, para el canal. Eh, es tan sencillo como tratar de intenciar un poco más, de profundizar un poco más y tener una conversación mano a mano. Mi estimado, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Mano a mano, duelo de gigantes en el barrio soberano. Mano a mano, mano a mano, el choque de ideas que no es en vano. Dos voces claras en el trazo humano. Mano a mano, ya lo sabes, el choque de la verdad. Dos mentes, un solo segmento. Mano a mano, que comience el debate. Estamos grabando de noche. Bueno, hoy tenemos un tema que no va a ser suficiente, ¿no? El tiempo que estemos acá sentados para poderlo sobrellevar y para poderlo no sobrellevar, desarrollar en su mejor expresión, pero es una cosa tan compleja y sencilla como lo es la música. Sencilla y compleja, eso es verdad. Exactamente. Sencilla y compleja. Si yo te hago una pregunta a ti por encima, para ti qué, o sea, no qué es la música, pero en tu vida, ¿qué ha sido la música? ¿Qué es la música para ti? Basándome en que este es un espacio en el que creo que podemos hablar con un poco más de criterio personal, ¿verdad? Para mí la música ha tenido siempre mucha importancia en mi vida, porque desde que yo era bastante pequeño, la música siempre estuvo presente, ¿ok? En mi crecimiento, en mi desarrollo, y fue una parte importante en mi adolescencia también. Ok, Eh, yo vengo de una familia, ¿verdad? En la que siempre se ha admirado mucho el arte, que es la música. Mi mamá es una persona que ella canta, sabe tocar la guitarra, sabe tocar el cuatro. Ella creo que en su juventud quiso especializarse en los instrumentos de cuerda, aunque bueno, eh, en lo que yo más la vi desenvolverse fue en la guitarra. Eso creó en mí, ¿verdad? O sea, en este caso hablo por mí, no por mis hermanos, sino por mí. Eso creó en mí también, ¿verdad? claro. Ese nicho, esa necesidad por estar Claro. consumiendo constantemente música y hacerla formar parte de mi vida. Entonces, para mí la música es una de las patas en las que se apoya la vida, Muy hablando bien. personalmente. Qué bueno, ¿Ok? bonito, O sea, para me mí, gusta. yo podría decir que la vida tiene, en mi caso, ¿verdad? Ok, 4 soportes. ok, La familia, obviamente pues la honestidad, ¿no? Primero por delante, el tiempo de calidad y la música, ok. realmente. El trabajo no, porque el trabajo no es una necesidad, es básicamente una obligación, ¿no? Claro, sí. Entonces no forma Es la parte. necesidad de Claro. no querer morirse de hambre. Claro, exactamente, pero realmente uno está prácticamente, ¿no? Como obligado a trabajar, pero bueno, o sea, para mí la música es eso, es como un soporte vital que a mí en lo personal no me puede faltar. Perfecto. No, mira, yo me siento igual que tú. Qué bonito también como te relacionas con la música, porque en mi caso es igual. Mi mamá es cantante, mi mamá toda su vida cantó, es coralista. Ok, Eh, Mi hermana cantó muchísimos años. Es más, antes de yo ni siquiera pensar en existir, mi mamá y mi papá se conocieron cantando imagínate. en una coral Ujú. en la UCB en Caracas. Entonces también la vida siempre estuvo 100% presente en mi vida. Eh, yo después de que un poco más adolescente, empecé el rock and roll, el famoso rock and roll, para mí lo era todo. Sí, claro. Para mí lo era todo tanto que yo siempre sentí afinidad con el bajo eléctrico, y ese es el instrumento que, pues que todo, que acá está. Así es. Eh, pero como nada profesional. Ujú. Es como un hobby, es una cosa porque me alimenta el alma. Claro, pero tú estuviste en tu banda. Sí, yo Claro. tuve banda, afortunadamente, bueno, logramos grabar cosas, subir cosas en Spotify, en YouTube, que se siente como otra vida ya, ¿no? Claro. Pero Pero fíjate, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Que para ti, para mí, que la música siempre ha sido algo importante. Fíjate que yo, y esto es algo que mucha gente no sabe, lo saben solo algunas personas,
yo hace mucho tiempo ya quise desenvolverme profesionalmente en el ámbito musical. Sí. Entonces, claro, yo no soy un cantante profesional, yo no vivo de esto. Pero Como repito, sientes esa vena. pero claro, para mí eso fue algo, ¿verdad? Eso fue, básicamente se convirtió en un sueño frustrado, ¿no? Okay. Porque a mí me hubiera encantado llegar hasta ese punto, ¿no? De poder vivir de la música. Lastimosamente, bueno, no se pudo, pero se intentó. Si algunas personas han visto episodios anteriores, sabrán que, por ejemplo, mi hermano Saúl y yo nos tocó durante un tiempo cantar en los autobuses, bueno, tratando de ganarnos la vida en esa época tan difícil que fue 2017, 2016, que no fue el peor año de Venezuela, pero sí fue el peor año para nosotros. Uh-huh. Y antes de eso, yo estuve unos 3 años intentando formar parte de la escena del rap en Venezuela, que tal vez no sea del agrado de muchas personas, ¿no? Pero en Venezuela durante mucho tiempo el rap fue la música más escuchada y a mí siempre fue algo que me atrajo mucho, me gustó, más que todo por la composición lirical, ¿no? Como buscar la forma de ingeniarte, valga la redundancia, ingeniártelas para transmitir un mensaje, ¿verdad? Uh-huh. Rimado en las canciones, en los temas, ¿no? Porque se conocen más como temas que como canciones. Uh-huh. Y a pesar de que lo intenté, las personas que conocen esta historia saben lo mucho que lo intenté, realmente pues no se pudo llegar a más. Pero yo, si tú me preguntaras hoy día algo que te hubiera encantado hacer o que te hubiera gustado alcanzar el éxito en ese ámbito, la música, 100%. Sí, bueno, no, te entiendo al 100%. Pero, ¿sabes? Es muy bonito porque tú alguna vez, por lo menos, habías pensado, hablando de la música en general, que la música es una de las cosas que está más sectorizada a nivel mundial. Porque sí. Claro, sí. Por lo menos, yo te digo, bueno, Estados Unidos y tú piensas en country. Venezuela piensas en llanera, Colombia en vallenato. Argentina en tangos, o en cumbia claro. Argentina, sí. En México en rancheras, los corridos. Sí. Entonces está muy sectorizado, sí. Obviamente, porque tiene su cara cultural, geográfica, ¿no? Donde se haga la música. Así es. Pero ¿habías pensado alguna vez que la música es realmente el único lenguaje universal? ¿Por qué? Porque si yo agarro acá mi partitura y pongo mi clave de sol y empiezo a escribir mis notas musicales, ¿verdad? Que son 7 tonos. Yo agarro esa partitura y se la doy a un chino que sepa leer música, obviamente. Claro, que sepa leer partitura. Ajá. Lo puede hacer. Y se la quitamos al chino y se la damos a un alemán. Y lo va a poder hacer. Y se la quitamos al alemán y se la damos a un sueco. Y lo va a poder hacer también. Entonces, si te pones a pensar, la música realmente es el único lenguaje universal, cosa que es una... Sí. Ya por ahí tú te entiendes la magnitud de lo que tiene. Sí. Ahora, agárrate de ahí porque te quiero hacer una pregunta corta. ¿Tienes alguna canción de lo que sea que haya sido un antes y un después, que tú la primera vez que la escuchaste te transportó, te movió, te hizo... Se movió algo en mí. Pero fuerte. Mira, como te digo, fueron varias etapas. Uh-huh. Entonces, más que una canción, yo diría que fue un intérprete o un artista el que logró, el que me ayudó a mí a cambiar ciertos aspectos en los que yo sí quería mejorar o evolucionar. Y si nos vamos a lo que es muy personal, ¿verdad? Cuando yo era adolescente, ya no. Yo tuve una época en la que yo me sentí muy vacío, me sentí muy solo, me sentí, por decirlo así, incompleto. No porque algo me faltara, ni por las carencias, ni por nada de eso, sino porque yo todavía estaba construyendo mi identidad, ¿verdad? Yo todavía estaba pensando quién era yo, qué era lo que quería hacer. Me encontré con un muro muy alto también con respecto a la religión. Y no es que me quiera poner aquí como a sacar esos temas, pero fue una época muy dura, yo creo que por ahí como en mis 15, 16 años, ¿verdad?
yo aquí adentro, eso era una tormenta y lo que más me ayudaba a calmarlo era la música. Ahora, cualquier música, no. Pero en esa época fue en la que yo más evolucioné musicalmente. Fue donde cambié mi mentalidad de escuchar solamente lo que se produce de manera comercial y me fui más hacia lo que era con lo que yo más me sentía identificado en el momento. Entonces en esas etapas de mi vida fue donde yo empecé a escuchar mucho más, por ejemplo, rock, metal, súper fanático, tal vez no lo aparento, pero realmente yo soy una persona que a mí me gusta muchísimo el rock y el metal pesado, ¿ok? O sea, yo estoy en el gimnasio y lo que hay en mis audífonos es metal, duro, eso, el power, ¿no? Pero fue en esa época en la que yo empecé a experimentar más con mis gustos musicales, me di cuenta de lo que más me gustaba, lo que no me atraía tanto, ¿verdad? Y en esa época yo me cerraba mucho, por ejemplo, la idea del reggaetón, la idea del vallenato, la salsa, yo me cerraba mucho a cualquier tipo de música Sí, que, bueno, que fuera como más popular, ¿no? Hacia Latinoamérica, sí. ¿no? No me sentía identificado, ¿verdad? A pesar de que, por ejemplo, el papá de mis hermanos menores, él es una persona que toda la vida escuchó joropo, música llanera. Y es algo con lo que yo crecí en mi casa, música llanera. Por ejemplo, mi papá también, que yo no tengo buena relación con él, pero cada vez que yo escucho una canción de salsa, automáticamente me acuerdo de mi papá. Yo te hago la pregunta porque más que te hagas de acordar a alguien, Claro. porque por lo menos te voy a poner mi ejemplo. Yo tenía unos 8 años aproximadamente y me acuerdo que escuché por primera vez de Rata Blanca la leyenda de La y el Mago. Ah, bueno, eso me pasó a mí, pero con la banda... Ajá, esa es la pregunta. Eso me pasó a mí con la banda... porque cuando yo escuché... Mago de Oz. Mago de Oz, sí. Con Mago de Oz fue que yo me abrí más hacia la música, ¿no? Hacia el rock alternativo, hacia el metal, nu metal. Sí, pregunto porque por lo menos Rata Blanca en cuestión de cronológico son como los papás de Mago de Oz, ¿no? Así es. Van por ahí en el mismo estilo, pero mira, yo me acuerdo que cuando entra ese solo de guitarra haciendo esos arpegios, y la historia, ¿no? Que es una historia de amor, de una hada que se enamora de un mago, y el mal que siempre ha existido quiere, ¿sabes?, interponerse, meterse en el medio y tal. Que yo creo, la gente agarró ese tema como mucho de meme, ¿no? Pero realmente uno escucha la canción y el mensaje que transmite es fuerte, es un mensaje muy fuerte. Habla sobre lo que es el amor, básicamente el amor incondicional, y sobre cómo a veces el hecho de querer algo no es suficiente, ¿no? Sino que tienes que pelear y luchar por ello, ¿verdad? Pero sí, me pasó mucho con Mago de Oz a partir de los 13, 14 años. Empecé a escuchar música de Mago de Oz y a pesar de que hoy en día yo tengo mucho tiempo que no escucho Mago de Oz, es una banda que yo siempre voy a tener presente porque realmente fueron los inicios de mi transición musical. Sí, yo también tuve una muy buena, hacia una identidad personal. Yo también tuve una muy buena etapa de Mago de Oz e inclusive me acuerdo de eso fue los que me presentaron, el que me presentó Mago de Oz a mí era un pana que estudiaba, se llama Fernando. Él estudió conmigo en el colegio, pero él es venezolano. En ese momento que estábamos en Venezuela, él estaba viviendo en España, en Barcelona, si no mal recuerdo. Y se mudan de nuevo a Venezuela y murió ese. No, es el... Ah, perdón. Y se mudan de nuevo a Venezuela y él, siendo de España, escuchando Mago de Oz, porque es lo que está sonando underground en España, en la calle, es que yo conozco Mago de Oz. Y de verdad que fue increíble. Yo te hago esa pregunta porque sí, es muy cierto que en el soundtrack de tu vida, que es un soundtrack muy largo, cada capítulo tiene o su artista o sus pares de álbumes. Sí. Sabes que lo marcan y definen muy bien. Unos que uno decidió no dejar de escuchar, otros que sigues escuchando, otros que preferiste, oye, otros que, sabes, te olvidaste, que viene esa memoria cognitiva cuando escuchas una canción y ¡puf!, te explotan esos recuerdos, ¿no? Entonces así de poderosa es la música. Tú sabes,
Y hay una cosa muy curiosa, yéndonos un poquito más a la parte técnica. Yo no sé si tú sabías, a mí me parece muy curioso, inclusive hay un insight similar que dio un comediante que él decía, tú agarras a Karol G, cualquier persona que esté de moda ahorita, cantante urbano, no tiene que ser reggaetón, puede ser rock, puede ser urbano, pero que esté de moda, ¿no? Que esté sonando. Y lo comparas y en la media general, Beethoven, Mozart, tiene más oyentes mensuales que la media general de artistas pop contemporáneos. Yo no estoy queriendo decir nada malo, sino que más bien es impresionante en el caso de esta gente, de estos compositores de la época barroca, que tienen cientos de años muertos y todavía siguen siendo populares. Todavía siguen estando presentes. Todavía están metiéndome en ese hueco. Descubrí una cosa que yo sí sabía, pero no había entendido el por qué. Los instrumentos en el pasado, los instrumentos musicales, obviamente no existía el nylon, ni existía el acero, que son como las cuerdas de los instrumentos actuales. Entonces las cuerdas de los instrumentos en el pasado las hacían con tripas de animales, ¿no? Entonces, claro, obviamente tenían un proceso y las secaban, las estiraban, las entorchaban, las ponían finitas, pero era un material orgánico, ¿no? Al final. Por ser un material orgánico, no tiene la resistencia que tiene un nylon, que es un plástico, un acero. Entonces, todos los instrumentos a nivel mundial, la afinación estándar de la música a nivel mundial desde hace muchos años es en 440 Hz. Se presume que para la época en la que Beethoven hizo registro, Mozart hizo registro de sus sinfonías, su afinación, porque sus instrumentos las cuerdas eran de tripas animales, las afinaciones eran de 421 Hz, redondeado por ahí. Esto quiere decir en frecuencia auditiva que eran medio tono más bajo de todo lo que escuchamos en la actualidad. Entonces, esas son las cosas que a mí me vuelan la tapa de los sesos con la música, que si tú te pones a intenciar con esa idea, te das cuenta de lo que tenemos cientos de años escuchando, desde que hay un registro auditivo. Beethoven, ni Mozart, ni esa gente nunca sonó así. Lo que quieres decir es que como que se ha alterado un poco con el paso del tiempo. Sí, o sea, no, y por los métodos actuales. Por los métodos actuales, que es medio tono, cuestiones de afinaciones. Sí. Entonces, esas son de las cosas que son como unos insights raros que a mí me parecen bastante curiosos. De cómo funciona la música también. Porque si tú te pones a pensar, voy a escuchar la 9ª Sinfonía de Beethoven, que es de los clásicos más clásicos de la música clásica, y bueno, Beethoven estaba sordo, pues. Sí. Pero bueno, no progresivo. Sí, pero él no pudo escuchar la 9ª Sinfonía, que fue su apopeya máxima, ¿no? Ahora más. Pero cualquiera de los otros compositores, así hayan podido escuchar sus grandes obras, no es como suenan ahorita, no es como las escuchamos nosotros. Exacto, sí. Porque entonces empieza a caer en un hueco de investigar y de leer, que también los materiales de los instrumentos, entonces los latones de los platillos, cualquier cantidad de cosas que desmejoraban la calidad musical. Pero aún así, a pesar de ser los máximos exponentes de la música. Entonces te hago yo una pregunta. En su tiempo, Mozart no era una estrella pop. O sea, de ser una estrella pop, pues para lo que es esa época, sí lo era. Por supuesto, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que la notoriedad que alcanzó, pues lo ha traído incluso hasta la modernidad. Exactamente. ¿Verdad? Y eso demuestra la calidad de artista que llegó a ser en vida, ¿verdad? Mozart, Beethoven, Vivaldi, sí, claro. Mussolini. Entonces, sí, claro, Mussolini. Estas voces se
Pero sí, o sea, yo creo que tú mencionaste, ¿verdad? La música es el lenguaje universal. El verdadero lenguaje universal. Sí, más allá de las matemáticas, ¿no? Pero estamos hablando de música. Son Sí. equiparentes. Sí, son equiparables, exacto, vamos a decirlo de esa manera. La música para mí también es una forma de traspasar fronteras e integrarse a otras culturas, ¿no? Justo por lo que mencionabas hace rato, una partitura realmente, sí, la puede leer cualquier persona en el mundo, pero para que una persona que forma parte de otra cultura se integre de una forma más sencilla, ¿no? En una cultura que no es la suya, y para que pueda aprender a convivir un poco más, ¿verdad? Bueno, en este caso estamos hablando de la migración, ¿no? Un migrante, creo que una de las formas más orgánicas, naturales y bonitas que tiene para integrarse a una cultura nueva es a través de la música. Claro. ¿Verdad? Que a veces uno se puede cerrar a la idea, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo, sin ánimos de ofender ni nada, pero, por ejemplo, la música nacional ecuatoriana todavía a mí no me termina de calar, ¿verdad? Sí. Pero ya con el tiempo uno se acostumbra, uno empieza a ver esa identidad que hay de esta cultura en su música. Claro. Y es lo mismo que pasaría en Venezuela, por ejemplo, con la música llanera. O sea, una persona ecuatoriana, tal vez que haya migrado a Venezuela en el pasado, a lo mejor le tomó un tiempo adecuarse a el joropo, ¿verdad? Música venezolana. Y tal vez con el tiempo logró también desarrollar esa afinidad que uno también tiene con su propia música, ¿no? Entonces a mí me parece que es como al mismo tiempo una herramienta de integración. ¿Por qué? Sí. Porque también no sé si has visto casos, ¿no? Por ejemplo, gente reclusa, reos, en los que sus pasatiempos son hacer bandas musicales. Entonces a lo mejor son personas que han cometido errores en el pasado, ¿verdad? Pero que a través de la música han conocido otras maneras, otras formas de vivir la vida, de integrarse a la sociedad, y eso les ayuda en esa evolución necesaria para ellos volverse a integrar a la sociedad de una manera más sana. También no sé si lo habías visto en Brasil, también es muy común que se den talleres de música gratuitos en las favelas, porque es una forma de alejar a los niños de la calle y de la inseguridad y de la vida baja que hay pues en los barrios, ¿no? En lo que nosotros llamamos barrios en Venezuela, favelas en Brasil. Entonces me parece increíble como algo que en un principio, o bueno, es algo que yo me atrevo a decir, que en un principio el humano desarrolló como una forma, digamos, no sé, para acercarse más a los dioses sí, o como un entretenimiento. Un medio de adoración. Claro, un medio de adoración o un entretenimiento, alguna cosa así, haya evolucionado hoy en día hasta formar parte de la cultura humana, ¿no? Porque cuando tú hablas de música, ya que estamos hablando de que es algo intrínseco de la humanidad. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde yo me pregunto a veces, ¿no? Como, vamos a suponer que dentro de unos meses se descubre vida fuera de la Tierra, vida inteligente fuera de la Tierra. ¿Cómo imaginarías tú que es la música de ellos? ¿No? Porque deben tenerla, claro, me explico. Si a ver, vamos, la música también viene a partir de las matemáticas, ¿ok? Y la matemática también es un lenguaje universal. Entonces, una cosa tiene que llevar a la otra. Entonces, son preguntas que a mí me dan curiosidad. No tenemos que responder solo. No, pero por lo menos te tengo una respuesta corta a esa, que por eso dije que son cosas equiparables, porque tú sí puedes asignar, como por decir así, como operaciones o cargas o significados matemáticos a la música, ¿no? Claro. Y inclusive dentro del mundo del rock hay grandes bandas como lo que son Nine Inch Nails o Tool, que son bandas muy famosas y conocidas por algo que es el math rock, que es el rock matemático. Entonces,
bueno, todas las progresiones que hacen estas bandas musicales, ellos primero las generan es a través de fórmulas, a través de la matemática. Exacto. Entonces, ellos son la prueba de que se pudiesen llevar de la mano. Pero qué, pero sí, no, la música tal cual como tú lo dijiste, no, me pareció increíble lo que acabaste de decir del tema de los extraterrestres, porque esa es una de las preguntas que yo me hago. ¿Qué música escucharán? Porque sin ser antropólogo, claro, ni nada de eso, ¿sabes? Solo pensando llevándolo un poquito más allá, no quedándose en el primer pensamiento, lo que tocaste decir, tú solamente, claro, muy general, ¿no? Pero tú puedes agarrar una sociedad y buscar y saber qué escuchan y de cierta manera saber o entender cómo se comportan o cómo son. Y eso es una cosa... O también incluso como acercamientos también culturales. Porque, Claro. por ejemplo, en los Alpes, ¿verdad? Es donde se desarrolló el journaling. El journaling, ¿verdad? ajá. Y es impresionante. O sea, yo soy fanático de la gente que hace journaling. O sea, yo me pongo a pensar y es la cantidad de años que habrán pasado perfeccionando su habilidad vocal. Marico, eso es otra cosa, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, vamos a ponernos nacionalistas. El joropo también es algo impresionante porque el joropo... Porque eso ¿sabes por qué es impresionante? Te tengo la respuesta. Porque una cosa que tiene Venezuela particularmente, Venezuela es muy rica musicalmente, pero es muy rica en ritmos. Exactamente. Esa es la mayor riqueza musical que tiene Venezuela. O sea, en Venezuela se maneja cualquier cantidad los ritmos sincopados, 5x8, merengue, cualquier tipo de cosas. Y los subgéneros musicales también, porque en Venezuela está el propio joropo, que es la música nacional de Venezuela, están los tambores, barloventeños. Claro, que es costeño. El merengue caraqueño. O sea, incluso estábamos hablando del Raptor House. El Raptor House, que es el Raptor House, fue DJ Baba, si no me equivoco. Sí. Que es un género de música electrónica. Nació en Venezuela, claro, ¿ves? Entonces es como, o sea, realmente yo creo que es una de las formas que tiene la sociedad de expresarse más libremente sin necesidad de usar un discurso. ¿Sí me explico? Claro. ¿Ya? Claro. O sea, es como una forma de expresión en la que tú hablas abiertamente o directamente desde el corazón, sin necesidad de un discurso. Sí. Entonces, y bueno, para responder la pregunta que me hiciste al inicio, yo en mi etapa de adolescencia, bueno, como te comentaba, pues había tenido esos momentos complicados en mi vida, mucha turbulencia, ¿no? Y, por ejemplo, yo tuve muchísimo tiempo para indagar, que pues lo que a mí más me ha gustado siempre es el rap. Honestamente, pues es la música que a mí más me gusta, lo disfruto mucho por cómo se compone, por los ritmos, por lo agresivo que puede llegar a ser, pero también porque es una música que transmite mucha identidad personal, y cuando tú escuchas a un intérprete, a un artista del rap, tú también estás escuchando lo que esta persona ha vivido, cómo ve la vida, y a mí me parece muy interesante cómo lo que se puede lograr con esta música, porque, por ejemplo, Canserbero, a pesar de que murió a corta edad, ¿verdad? O sea, incluso yo ahorita soy mayor de lo que él era cuando falleció. Entonces, lo mucho que se puede lograr en tan poco tiempo, cuando la música sale directamente del corazón y logra conectar con la gente, ¿verdad? Yo estaba chamo, yo escuchaba mucho un rapero de España, que es Porta. Obviamente lo conoces, mucha gente sabe quién es Porta. Ya no lo escucho, dejé de escucharlo hace muchísimo tiempo ya, hace unos 10 años. Pero era un intérprete, bueno, es porque no está muerto, pero es una persona que yo escuché mucho porque no importa la opinión que tenga la gente, sea buena o mala, de Porta, en ese momento de mi vida,
Perdón. en ese momento, El carro prendiendo. en ese momento de mi vida, era el artista con el que yo más conectaba. Porque cuando yo lo escuchaba, yo no escuchaba a una persona como transmitiendo un mensaje de este positivismo tóxico de que, coño, Sí. la vida es buena, coño, échale bola, sal adelante. De que todo va a salir bien. Claro, sino que yo escuchaba a una persona con la que yo me podía identificar en ese momento, y aunque muchas personas no lo crean, a veces uno no quiere escuchar que a ti te digan que todo va a estar bien. No. A veces tú lo único que quieres es entender que hay otras personas que están pasando por la misma situación que tú. Tú no quieres escuchar un consejo, quieres conectar con alguien, sí. ¿verdad? Claro. Así no lo conozcas, pero quieres conectar con alguien. Que por eso yo soy tan con quien tú puedas decir, verga, esta persona sabe cómo me siento, y por ende, el solo hecho de que eso esté pasando, ya estás mejorando, ¿verdad? Obvio. Entonces, como todo tiene su momento, llegó un momento en el que ya no me sentí identificado con lo que escuchaba de él, por ende, pues no lo volví a escuchar, pero fue otro artista que a mí me ayudó muchísimo. Claro, es que por lo menos eso también se ha reflejado en, bueno, cuando fue la segunda edición del, donde dice que el festival que la música murió, sabes que también está ese estudio donde se puede ver, se puede tantear cómo está la sociedad juvenil también por la música que está a la moda. Si tú te pones a pensar, por más que yo soy el mayor fan del new metal, yo amo a Limp Bizkit, yo soy generación Linkin Park, yo amo a Linkin Park, sabes, todo ese tipo de bandas, pero son bandas con letras muy fuertes, muy pesadas, unas muy violentas, como pudiese ser Limp Bizkit, otras muy pesadas que sabes, uno de niño, de chamo, uno las cantaba, es fino, y ya yo ahorita de adulto leo esas letras y yo digo, coño, este tipo, sabes, se entiende, pues el cantante se suicidó, cualquier cantante, y exacto, a mí me pasó lo mismo con Linkin Park, también hubo, justo en esa época, a pesar de que eran géneros diferentes, pues los mensajes eran similares, y también me pasó que también conecté mucho con Linkin Park. Aún recuerdo el día que me enteré que Chester Bennington pues, se quitó la vida y falleció. Se desvivió. Exacto, que se desvivió, ¿no? Se desuscribió de la vida. Bueno, esto es por la monetización, pero aún no recuerdo. Recuerdo también cuando anunciaron que Canserbero también pues, había partido de este mundo. Aún recuerdo también pues, la despedida de Michael Jackson. Celia Cruz, aún recuerdo, esos recuerdos siguen aquí. ¿Por qué? Porque eran artistas que lograron ganarse un espacio dentro de cada persona. Dentro del soundtrack de tu vida. Exacto, porque eso sonó raro, ¿verdad? Dentro del soundtrack de mi vida, exacto. Sí, en mi casa mamá escuchaba mucho Celia Cruz también, escuchaba mucho Juan Gabriel, La Oreja de Van Gogh, tengo que admitir que soy muy fan. La Oreja de Van Gogh es increíble. Pablo Alborán, también aún sigo escuchando mucho a Melendi. Son artistas que a mí, en lo personal, me parecen muy buenos, realmente. O sea, es el tipo de música que a mí me gusta escuchar también. Pero es que yo me acuerdo que hubo una época dorada. Este conglomerado de música. Hubo una época dorada de música española que también que estoy pensando. Estopa. Alejandro Sanz, Estopa, David Bisbal. Hubo fuerte. Pero sí. Te hago una de las últimas preguntas ya para ir cerrando. ¿Extrañas los CDs? Sí. ¿Qué extrañas de la música? Sí, yo tengo que decir que en el ámbito físico de la música sí extraño el tema, o sea, el hecho de tener tu reproductor, videocasetera, lo que sea, como lo quieras llamar, tu reproductor, aparato reproductor. Tu aparato reproductor musical. El aparato reproductor musical. Sí extraño esa... era como un hábito, ¿no? El ritual de tú, antes de llegar a la casa, ponerte a pensar, esto es lo que quiero escuchar hoy, y llegar y empezar tu ritual de quitarte la ropa o lo que sea, tomarte tu café y decir, buscar así entre tus CDs o lo que sea, y decir, esto es lo que quiero escuchar hoy, encender, poner, play, reproducir,
Te tomas tu cafecito, tu té, lo que sea, te lees un libro, cualquier vaina, mientras disfrutas tu música en físico. ¿Por qué? Porque si bien, obviamente hoy en día, ¿verdad? Tenemos la facilidad de Spotify, YouTube Premium, tenemos cualquier cantidad de plataformas en las que tú ya no necesitas tener la música pues, en físico, valga la redundancia. Yo creo que se pierden estas buenas costumbres, Sí. que eran las de interactuar Sí. con el entorno y Sí. hacer que la música también formara parte del día a día de manera interactiva, ¿verdad? Porque hoy en día es tan sencillo que te pones tus audífonos y le das play al reproductor en tu celular y ya, o sea, es más fácil, sí, no vamos a decir que es malo, solo que hay algunas viejas costumbres que yo creo que deberían permanecer. Sí, que se ¿verdad? extraña, pues se Sí. extraña porque yo me acuerdo de todo ese misticismo de lo que estamos hablando, de ese ritual, pero también me pongo a pensar por lo menos en, sabes, que tú veías un disco y era el diseño de portada, También, el exacto. diseño del, ¿cómo se llama el librito? No sé cómo se llama el librito de las canciones, cancionero. Sí. Entonces, sabes, era como que tú sabías o tú entendías, Ujú. o bueno, pero también porque te enseñan a apreciar, ¿no? Sí. Pero también entendías que todo eso tenía un trabajo detrás. Exactamente. Eso ¿Sabes? lo quería Y que mencionar, había un claro. sacrificio atrás y había un Sí. sudor, quizás unas lágrimas, quizás sangre, no Que- se sabe. Que yo creo que es algo que hoy en día sucede con muy pocos artistas, y es que es justo lo que acabas de mencionar, que es justamente no solo crear la canción, sino también buscar la forma de que físicamente y visualmente conectara con el Claro, posible claro. oyente y se convirtiera en algo más, ¿verdad? Ujú. Porque sí, o sea, hoy en día las canciones siguen teniendo títulos, portadas, lo que sea, pero no es lo mismo. O sea, No, antes eso tú es te verdad, ibas claro. a tu local de confianza y te ponías a ver cassette por cassette, disco por disco, CD por CD, y también parte de lo que lo hacía llamativo eran las portadas físicas. Claro, claro. Tener tu escaparate así con tu Claro, colección con tu de disco. CDs, eso era increíble. Sí, sí. Y yo recuerdo, mamá tenía muchos cassettes también. Papá también tenía muchas en su departamento. O lo cool que era también poner tus discos en las paredes, ¿no? Ujú. Entonces eso yo creo que también era parte del desarrollo musical que se hacía antes, que tal vez hoy en día ya no se maneja tanto, ¿no? También hoy en día que como que se busca la forma de que el contenido obviamente siga siendo relevante, ¿verdad? Pero se hace, yo creo que hoy en día todo se hace demasiado rápido, Sí, musicalmente es hablando. que no, y sí, hay un consumismo muy violento. Sí, muy- claro, hay más personas en el mundo, eso Sí, es una realidad. no, o sea, hay más personas en el Hay mundo, más gente pero que no, satisfacer, pero pero no va por ahí tanto Claro. porque creo que no habría que sacrificar eso es esa lo que parte. eso es lo que hace, desde mi punto de vista, lo que le resta humanidad Ujú. a la música, porque volviendo al tema del rock en general, las bandas de rock o las bandas de música, ¿sabes? Como que era un plan de decir, vamos a grabar un disco y nos hacemos un retiro musical, Ajá. ¿sabes? Entonces se dedicaron. Ahorita es mucho más fácil, obviamente, hay un poco de dinero involucrado atrás, pero es mucho más fácil llegar y hay 8 productores a hacer una canción en 30 minutos Ujú. con 8 lyricistas, se la escriben, se la dan a Dua Lipa, Claro. Dua Lipa grabó en 1 hora la canción, Ujú. en una semana el disco, Ujú. pero en 6 meses grabó otro disco más. Exacto. ¿Sabes? Cuando eso realmente es humanamente posible, pero es totalmente alejado de lo que quería el artista, de esa meca de decir, esta es mi obra, este es Claro. mi disco, Exacto. y quiero que escuches desde la primera canción hasta la última el por qué lo hice de esa manera. No, y que de paso te den 6 meses para tú procesar lo que estás escuchando. Claro. Que claro, uno puede decir 6 meses es mucho tiempo, pero antes, no vamos a decir que antes era mejor, sino que antes los artistas no te sacaban 2 álbumes al año, te sacaban uno cada 3, 4 años. Cada 3, 4 años, pero la música valía más. Exacto, la música tenía más valor porque no existía esta inflación musical, entre comillas, ¿verdad? En la que tenían la necesidad de estar a cada rato, no, más música, más música. O sea, sí, obviamente, hay un público al que satisfacer, pero no a costillas de cantidad sobre calidad. Te voy a poner este ejemplo y con este, si quieres, podemos finalizar.
porque tiene que ver con la música y no tiene que, lo estaba hablando con tu hermano el otro día y de verdad lo encontramos, o sea, a mí me sorprendió. Hemos hablado de este personaje, no es por nombrarlo a él, sino más bien por cómo descubrió darle una vuelta al sistema, a los Foque, al dominicano. Hemos hablado de él en el pasado. Sabemos que no es de tu preferencia, eso no nos importa. Lo que te quería decir es que él descubrió una fórmula desde el segundo reality que hizo, ahorita que está haciendo el reality, ¿verdad? Donde él llega en una casa y por más de 50 días agarra y mete un poco de locos y locas a hacer su reality, ¿verdad? Y a facturar, pero de entre todas esas mezcolanzas de gente que metió 2 productores musicales. Una de las habitaciones de la casa es un salón de estudio. Entonces, imagínate lo huevo que es este tipo, porque si es una mente, pipi pelado, que el tipo llega y él empieza, todo lo que se graba en la casa y todo lo que se haga en la casa sale de su disquera y tiene su sello productor, o sea, le pertenece a él. Pero entonces estamos hablando de un reality que tiene más de 1 millón de espectadores diarios, ¿verdad? Donde ellos muy inteligentemente, la producción, cuando están metidos dentro del estudio, muestran pedacitos para no mostrar las canciones completas. Cuando ellos están trabajando, graban los videoclips dentro de la misma casa donde están viviendo y haciendo el reality y revientan los videoclips. Entonces, te hago yo una pregunta. ¿Descubrió o no descubrió cómo hacer las canciones virales? Cuando tiene todo claro, obviamente es una maquinaria muy grande, porque si tú me preguntas a mí, bueno, sí, las canciones son buenas y son para bailar y joder, es dembow dominicano. Ahí voy a separar la respuesta en 2 partes. Lo que yo creo que es la versión o el lado negativo y el lado positivo, porque no todo tiene que ser una crítica destructiva. Y tampoco voy a dar una opinión sobre los foques, sino sobre justamente lo que me estás comentando. En el lado negativo, o que yo puedo personalmente encontrar negativo, sería que, en efecto, ¿verdad? Él está aprovechando hoy en día como la música se ha vuelto tan comercial, ¿verdad? Que sí, pues hay una fórmula, claro, exacto, música desechable, eso creo que sería la palabra más apropiada. O sea, efectivamente, pues él tiene una fórmula para crear algo que en el momento, o estamos hablando en un periodo corto de tiempo, llevándose por el drive de toda la gente que ya lo está viendo. Exacto, por esta, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra, pero bueno, vamos a decirlo de otra forma. Él crea las expectativas a las personas. Te dejo escuchar 20 segundos de este track que se está haciendo en mi cuestión. Y entonces eso le genera a la gente ya un poco de esa necesidad, no ver, necesito escuchar cómo va a quedar esto, entonces se genera esta expectativa. Entonces, por esto es que en el corto plazo se hace algo viral o que se hace algo a lo que monetariamente se le puede sacar provecho. Entonces, a mí me parece que si bien no está mal, porque al final, bueno, estas personas pues también pueden sacar algo bueno de ahí, me parece que no sería la forma más apropiada de crear algo que pueda convertirse en un producto trascendental. No, es que ya viene viciado, exactamente. Claro. Entonces, también hay que recalcar y que queden claro que realmente de lo poco que he escuchado y lo que se produce es, en mi opinión, es repetitivo. O sea, básicamente, sí, son temas diferentes, cantantes exponentes, productores exponentes, pero básicamente todos tienen la misma raíz. Sí, en mi opinión. Entonces, es algo que se va a hacer mediático, se puede hacer viral durante un tiempo, pero tarde o temprano le va a llegar su momento. ¿Por qué? Porque no creo yo que realmente llegue a ser algo que dentro de 200 o 300 años sea tan presente como lo siguen siendo hoy. Esa es la parte desechable. Beethoven y todos estos exponentes de hace esa es la parte, te entiendo, esa es la parte desechable, porque para no irnos tan lejos, y esto va a sonar horrible, y yo no es que quiera llevarme a esta gente en contra, pero ningún dembocero va, si siguen haciendo las cosas así, va a ser tan longevo como Metallica. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que tú estás creando es un producto. Como Juan Gabriel. Claro, y esto sigue dentro del aspecto negativo. O sea, lo que tú estás creando es un producto que está hecho, ¿verdad? Que su destino es ser
básicamente, desechable. Eso por la parte negativa. La parte positiva que yo le puedo ver, que tú le estás dando una oportunidad, una visualización mucho más grande a personas que sí podrían tener el talento, la disposición y todas las ganas de crear algo que sí pueda convertirse en un producto ya de mucho tiempo, ¿no? Sí, No de bueno, permanencia, sí, pero, sí. pero Sí, lo que pasa es que ahí entran más variables claro, también. entonces, pues, sí. al mismo tiempo, o sea, no solamente estás dándole más visualización a estos artistas, sino que también los estás apoyando en el ámbito económico, por decirlo de alguna forma, porque es verdad que hoy en día muchas personas que han querido dedicarse a la música no tienen los medios para lograrlo. Y no a todos nos pasa como Juan Gabriel, que básicamente la pegó de un día para otro. Sí, ¿no? Y ahorita la competencia es muchísimo más alta. Muchísimo más alta. O sea, hoy en día hay muchísima más porque gente talentosa. Todo el mundo tiene un celular en el que puede grabar una canción. Sí, exactamente. Herramientas que antes no existían, pero que al mismo tiempo hoy en día no siguen estando al alcance de todos. Porque a pesar de que sí tienes un celular para grabarte y eso, no sigue sin ser equipo profesional. No, claro. Entonces, claro, hay mucha gente que empezó en la calle, ¿no? No, yo digo, en la pero esquina antes, y eso. pero lo por que ejemplo, Ed Sheeran, yo no sé si tú sabías. Sí, que nadie quería tocar con él, por eso él toca solo. Y él tocaba primero en la calle. Pero lo que te quiero decir es que antes, hace 20 años, del 2000 para atrás, tener un estudio de grabación realmente era una inversión muy grande, muy cabrona. Sí. Ahorita tú con $500 te haces un estudio de grabación. Sí, pero no te asegura no te conviertas en un gran exponente. Por supuesto, no, para nada. Es más bien, hay más competencia. Hay mucha más competencia. Porque todo el mundo tiene, en su mayoría la gente tiene más acceso a $500. Sí. Obviamente hay mucha gente que no, pero que a poder pagarse unas pautas en un estudio que dan $500 la hora, por decirte un ejemplo. Pero bueno, eso fue un buen mano a mano. Yo lo disfruté, espero que ustedes lo hayan disfrutado también. Mano a mano.